Bienvenida a toda la comunidad cacautera y cafetalera desde su emisora favorita. Viene Voces del Bosque. Voces del Bosque es producido por Alianza para los Paisajes, una iniciativa público-privada apoyada por USAID, Rainforest Alliance, CDP, CLAR Mundial y Conservación Internacional. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa radial. Esto es Voces del Bosque, un espacio que busca brindar recomendaciones y soluciones técnicas a todas las familias productoras de cacao, café, palma y otros cultivos de nuestra provincia de Lamas. Les saluda Yorka Panduro, soy miembro del equipo de Rainforest Alliance en San Martín. Como saben, esta es una producción realizada por el equipo técnico de Alianza para los Paisajes, una iniciativa público-privada apoyada por USAID e implementada por Rainforest Alliance, CDP, CLAR Mundial y Conservación Internacional. Todos estos implementadores buscan promover el bienestar de las familias agricultoras, contribuir con la mejora de los ingresos de la finca y a la vez prevenir la deforestación. Todas las familias productoras pueden ser más rentables si seguimos las recomendaciones técnicas e invertimos en nuestras fincas y nuestras parcelas. Voces del Bosque se emite por Radio Millennium 106.9 FM y también nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde. Y si se lo pierden, vuélvenos a escuchar los jueves también a las 6 de la tarde. Nos encontramos en junio y estamos muy próximos a empezar las temporadas de cosecha de cultivos como el cacao y también del café. Por eso es que este mes vamos a hablar sobre las buenas prácticas en el manejo del café para poder aumentar la productividad, prevenir la aparición y proliferación de plagas y así generar más ingresos y proteger los bosques de Lamas. ¿Cómo podemos aumentar la productividad del café? Esto con nutrición y podas. De eso y mucho más vamos a estar hablando en nuestro bloque El Tema del Día. Pero antes vamos a revisar las principales noticias de la semana. Y este es Bloque de Noticias de Voces del Bosque para toda nuestra comunidad, con todos los acontecimientos que dan la hora en cacao y café. El café, con el paso de los años, se ha vuelto un producto bandera junto a otras exportaciones no tradicionales, como por ejemplo el espárrago o el cacao. Por ello, desde diversos sectores, tanto como público y privado, se han ido proponiendo diversas iniciativas para aumentar el consumo de café a nivel nacional y también visibilizar la calidad de nuestro cultivo en mercados internacionales. Por ello, se destacan las labores de rutas cafeteras como una iniciativa del gobierno regional de Arequipa, que a través de cafeterías regional visibilizan e incentivan su consumo. Además, también tenemos el aporte de nuestra Cancillería, que apuesta por este cultivo en mercados internacionales con la certificación FAIRATE, que busca brindar a agricultores y trabajadores del sector cafetalero mejores condiciones para el comercio de sus productos. Dentro de ellos, estándares de trabajos adecuados, mayor capacidad de planificación para el futuro a través de la inversión en proyectos empresariales o comunitarios y también relaciones más sólidas con los compradores, así como precios justos. De igual manera, el consumo de nuestro café es tarea de todos, ya que por cada café tostado es un granito de arena más a esta cadena de valor de las cuales dependen miles de familias productoras. ¡Presentamos! Y quédate atento porque viene el tema del día de Voces del Bosque.
Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema del día. En el programa anterior conversamos sobre la importancia del café alrededor del mundo y también de sus variedades y de toda la industria que existe alrededor de este cultivo, el cual es uno de los más valorados a nivel mundial. Entonces, una mayor productividad por parcela a través de un mayor rendimiento de cultivo se convierte en la clave para la rentabilidad y así también las familias productoras pueden seguir trabajando en este cultivo. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aumentar la productividad del café? ¿Y qué métodos deberíamos usar? ¿En qué consta su aplicación? Más o menos para responder esta y otras preguntas sobre este cultivo y por qué buscamos trabajar en alianzas con las organizaciones que se encuentran en la Amazonía, por eso queremos compartir con ustedes que Voces del Bosque, edición junio 2023, cuenta con el respaldo técnico de Alianza Café, una iniciativa de USAID implementada por Tecnocer, la cual lleva un largo tiempo de trabajo en el cultivo de café y también por el conocimiento que comparten con todas las personas que se dedican a este cultivo. Por eso vamos a aprovechar este espacio para agradecer al equipo técnico de Alianza Café por su respaldo y también su compromiso con el acompañamiento a las familias productoras. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo aumentar la productividad de nuestro café. El tema de la productividad siempre ha generado un intenso debate entre especialistas, dado que existen muchas variantes tanto de especies de café como de tipos de suelo, clima, también geografía, presencia de plagas, entre otros más. Sin embargo, se puede llegar a un consenso de que temas importantes se deben considerar con tal de aumentar la productividad del café y que esta producción sea sostenible en el tiempo. Estos tres temas de los cuales estoy hablando son principalmente tres. Primero estaría la nutrición integral. Segundo, la poda oportuna del café. Y por último, tenemos la selección de brotes. Estas actividades pueden considerarse esenciales para que el café pueda producir más allá de su límite natural. En otras palabras, estas actividades son realmente necesarias para que el volumen sea mayor a lo que se espera. Y seguramente estamos hablando sobre, o te estarás preguntando, en qué consiste cada uno de estos temas. Sobre el tema de la nutrición, hemos ahondado bastante en el programa anterior, pero de igual manera es importante mencionar que está ligado a un plan nutricional para el café, considerando qué tipo de café cultivamos, el tipo de suelo en el que se obtiene a través de un análisis del mismo suelo y sobre ello saber qué nutrientes son los que necesita nuestra planta y no darle nutrientes que no necesita, o en otras palabras también sobre alimentarla, ya que volvería una inversión adicional y también debemos tomar en cuenta siempre que no afecta nuestra rentabilidad. Pero si yo veo que mi café está bien alimentado, ¿no sería necesario un plan nutricional? Nos hacemos esta pregunta y para respondernos debemos mencionar que es importante tener en cuenta este tema porque no solo se trata de alimentar a nuestra planta, solo porque sí o darle nada más, ¿no? Sino darle más cuando no la vemos en un buen aspecto, sino que al igual que una dieta balanceada para nosotros, es necesario saber qué nutrientes necesita nuestro café para que tenga una adecuada alimentación. Y en el caso de las podas, ¿cómo beneficia la poda a los cultivos?
Por otro lado, se encuentra el tema de la poda oportuna del café, que esta es una buena práctica ampliamente recomendada por diversos especialistas, ya que esta actividad tiene varios beneficios como el control de plagas que puede afectar gravemente el cultivo y una adecuada redistribución de los nutrientes que la planta necesita, ya que al tener una menor cantidad de hojas que alimentar la planta y los tallos, nuestro café tenderá a distribuir mejor los nutrientes recibidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo se trata de podar, solo cuando veamos la planta con un exceso de maleza, que esto va a generar un exceso de sombra para nuestro cultivo. En este caso, es necesario tener en cuenta cuándo es oportuno realizar la poda y eso va a depender en qué etapa del año nos estamos encontrando. Selección de brotes, ¿cómo así la seleccionamos? Esta actividad se trata de la selección de brotes más vigorosos en la base del tallo y esta va a depender mucho de la densidad de la siembra. Esta actividad nos sirve para poder seleccionar los brotes con mucha mayor salud y así nuestra planta crezca sin una competencia que amenace su desarrollo. Además, también es necesario para esta actividad hacer el corte periódicamente y con tijeras desinfectadas. Por eso esta actividad ayuda mucho a controlar las malezas y eventualmente va a mejorar las condiciones del suelo. Por último, tenemos en cuenta que existen muchas más preguntas en torno a este cultivo y principalmente están relacionadas a cómo los efectos del cambio climático en los cultivos del café y la perspectiva a futuro para la producción de todas las familias productoras. Por eso es que vamos a ver mucho más detalle de esto con la entrevista del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Y quédense pegado a su radio, porque viene la entrevista del día de Voces del Bosque. Cada programa conversamos con especialistas en temas agronómicos del café y cacao, sobre las últimas tendencias, actualizaciones y el panorama de nuestros maravillosos cultivos. Y bien, hemos llegado ya al momento de empezar con la entrevista del día de hoy, en la que tenemos como invitado a Robert Zacaco. Él es ingeniero agrónomo, cuenta con estudios de maestría en agronegocios por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él es especialista en temas de biodiversidad y medios sostenibles, y asimismo en buenas prácticas de agricultura sostenible y resilientes. Muchas gracias, Robert, por estar el día de hoy en nuestro programa Voces del Bosque y por compartir tus conocimientos y experiencias en el cultivo de café, un tema que realmente nos interesa y debe seguir interesándonos a todas las familias productoras de café en la región. Muchas gracias y bienvenido, Robert. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al programa Voces del Bosque y también a todo el equipo de la iniciativa Alianza para los Paisajes, para poder compartir las experiencias sobre el manejo del cultivo de café que venimos implementando en la provincia de Lamas. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar de una vez con nuestra primera pregunta, que para ti, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aumentar la productividad de café? Sí, es una muy buena pregunta porque debemos tener en cuenta su potencial genético del café, que es 60 quintales por hectárea. Asimismo, también el promedio de densidad de siembra, es decir, las plantas que tenemos sembrados actualmente a nivel nacional, es del 85%. Es decir, tenemos un 15% menos de plantas por hectárea, que esto representa 750 plantas menos por hectárea si consideramos una densidad de 5.000 plantas por hectárea. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi recomendación
en base a la experiencia que venimos implementando, es hacer la poda cíclica y la poda en bloque. Pero primero debemos tener en cuenta la fisiología de la planta. ¿Qué significa eso? Que debemos conocer la planta para poder implementar la poda. La poda es la acción de cortar los tallos de la planta. Entonces, yo cuando estoy en campo haciendo capacitaciones con los productores, hacemos un análisis. ¿Ustedes venden café? ¿Sí? Ellos me responden sí. Entonces, si su producto que ustedes venden es el café, ¿dónde se produce? Ellos me responden, se produce en la planta de café. Correcto. ¿Y en qué parte de la planta de café? Ellos me responden, en las ramas. ¿En qué parte de las ramas? ¿Las ramas nuevas o las ramas viejas? Ellos me responden, en las ramas nuevas. Entonces, si su negocio de ustedes es vender café, ustedes tienen que producir todos los años ramas nuevas. Y la segunda pregunta que yo les hago es, ¿el café produce 2 veces en la misma rama o solo una vez? Y ellos me responden que el café produce solo una vez en la rama. Entonces, si yo produzco café en ramas nuevas, yo tengo que podar cada año para generar brotes nuevos con capacidad de producción. Entonces, mis recomendaciones generales es podar el café para aumentar la productividad, teniendo en cuenta que nuestra productividad promedio es de 14, 15 quintales por hectárea y llevarla a 30, 35 quintales por hectárea. Pero alrededor de eso, hacer otras prácticas de soporte como la selección de brotes después de podar, el raleo de sombra, la prevención de plagas y enfermedades, la nutrición de plantas y el control preventivo de malezas. Entonces, esas son las labores de soporte que yo recomendaría para elevar la productividad. Ahora, nosotros tenemos 2 sistemas de podas que estamos implementando en la provincia de Lamas con las comunidades nativas, que es la poda en bloque y la poda cíclica. ¿En qué consiste esta poda? Esta poda consiste en cortar un 33% del área productiva del café y dejar en producción un 66%. Es decir, si yo tengo 4.500 plantas por hectárea, yo cada año debo podar 1.500 plantas. 1.500 plantas que voy a podar para generar brotes nuevos con capacidad de producción y dejar un 66% en producción para generarme un poco de ingreso para mantener las labores agrícolas de soporte de la finca, pero también para alimentar a la familia. Eso en el año 1. En el año 2, volver a cortar el otro 33%, pero las plantas que se cortaron el año anterior empiezan a aportar en producción. En el año 3 corto la última fila, un 33%, y ya tengo un 66% en producción que renové hace 2 años. Es decir, las plantas que se cortaron hace 2 años están en su máxima producción, las que se cortaron hace 1 año están en su primera cosecha y la última planta que la voy a cortar. Y después de 3 años yo vuelvo a cortar la misma planta que corté el año 1 y así tengo un ciclo productivo de generar ramas productivas, de generar producción para tener una rentabilidad. En resumen, elevamos la producción de 15 quintales por hectárea a 30, 35 quintales por hectárea. Y esto lo hacemos de manera progresiva. En el año 1 estamos en 15 quintales, en el año 2, 25 quintales, en el año 3, 30 quintales y en el año 4 nos mantenemos entre 30 a 35 quintales por hectárea. Sí, interesante todas tus recomendaciones.
Robert, realmente espero que nuestros oyentes sigan estas recomendaciones y poder, pues, al final seguir aumentando la productividad del café, que es lo que se quiere en la provincia de Lamas. Y continuando con las preguntas, ¿por qué crees que es necesario aplicar la poda de madera oportuna? Sí, la poda de manera oportuna, en mi experiencia que he venido recorriendo cafetales a nivel nacional, he visto que la mayoría de productores no podan en el momento oportuno. Es decir, la poda se debe realizar después de terminar la cosecha. Inmediatamente terminada la cosecha, yo empiezo a cortar el café con la finalidad de generar más rápido crecimiento de brotes, de tallos, muy bien, y que tengan buena proyección en producción. El error que cometemos muchos productores a nivel nacional es que termina la cosecha entre agosto y septiembre y estamos podando 2 meses después. Entonces, si cortamos 2 meses después, tenemos crecimiento más pequeño de brotes que son menos ramas y menos producción. Pero los que cortan oportunamente, terminado la cosecha, inmediatamente terminado la cosecha, ganan 2 meses de crecimiento del tallo, de los brotes nuevos, 2 meses donde van a crecer más ramas productivas y estas ramas van a producir frutos, los frutos van a aumentar la productividad por finca, la producción va a generar mayores ingresos, estos brotes van a generar mayor calidad de los frutos, es decir, un mayor rendimiento físico. Si tienes un mayor rendimiento físico, te van a pagar más por la calidad física, pero también va a mejorar la calidad sensorial del producto. Entonces, por eso decimos, vamos a hacer la poda oportuna, pero también debemos hacer las prácticas de soporte oportunamente, como la selección de brotes. Si yo corto entre agosto, septiembre, yo debo hacer la selección de meses, la selección de brotes después de 5 a 6 meses después, con la finalidad de seleccionar los mejores brotes, los más sanos, los libres de plagas y enfermedades, con mejor ubicación, que van a ser las responsables de la próxima cosecha. Ahora, debo también hacer un control preventivo de plagas y enfermedades. En el café, el 66% de las plagas y enfermedades se previenen con un manejo agrícola que estamos hablando ahora, estas prácticas de soporte, pero también utilizando variedades resistentes y también ubicando los cafés en zonas aptas de producción. De esta manera, se logra un 66% de control de plagas y enfermedades, teniendo en cuenta que vamos a generar condiciones desfavorables para las enfermedades y favorables para la planta. Pero también, al realizar la poda, vamos a tener muchos beneficios. Vamos a incorporar luz y aire, que son los principios que necesita la planta. Vamos a lograr estabilizar las temperaturas. Vamos a favorecer condiciones ambientales para la planta, pero desfavorables para las enfermedades. Y solo un 33% restantes se debe controlar las plagas y enfermedades con aplicaciones, con productos, en caso donde se justifique. Y siguiendo en línea a esta pregunta también anterior que te hice, ¿por qué también crees que es necesario la selección de brotes del café? Sí, la selección de brotes es una actividad que se debe hacer de manera, que se debe hacer bien hecho. ¿Por qué? Porque dependiendo de la selección de brotes, es decir, después de la poda pasan 5 meses, los brotes empiezan a crecer y hay que seleccionar a los mejores brotes, porque estos brotes van a ser las responsables
de la próxima campaña, de la próxima cosecha. Entonces, es una actividad que se debe hacer despacio, tranquilo, bien hecho, y no tratar de correr. Entonces, nosotros, cuando hacemos esta labor de selección de brotes, primero lo que hacemos es ubicar al tallo que esté mejor ubicado. Nunca en la parte del corte, porque si seleccionamos a los brotes que están en la parte del corte, estos brotes se van a romper con facilidad. Siempre más o menos unos 5 centímetros debajo del corte seleccionamos los brotes. Segundo, debo tener en cuenta que si tengo una densidad de plantación de 4.500 plantas por hectárea, yo debo seleccionar 2 brotes. Pero si tengo menos cantidad de plantas, es decir, tengo menos de 4.000 plantas por hectárea, yo puedo seleccionar hasta 3 brotes por tallo. Luego de identificar el brote que está mejor ubicado en el tallo, debo identificar cuál es el brote que está más robusto, que ha crecido, que es el más grande. También el que esté libre de plagas y enfermedades. Teniendo en cuenta esto, yo selecciono a los brotes que van a quedar. Y esta actividad se debe hacer si empezamos la poda en agosto. En enero debemos estar haciendo la primera selección de brotes. Y ya que estamos hablando sobre la selección de los brotes del café, y la importancia que tiene este proceso, sí, qué importante es aplicar un plan nutricional en el café, ¿no? Por lo que mencionas. Y dentro de esto, ¿cuáles crees que son los aspectos más importantes dentro de este plan nutricional que menciona? Sí, nosotros consideramos un plan de nutrición en función a la productividad, pero primero consideramos los principios de la nutrición del café. Entonces, para nosotros es importante considerar los principios. El principio 1 es realizar prácticas de conservación de suelo. La mayoría de plantaciones de café que tenemos actualmente en el país y en la región de San Martín están ubicados en suelos con pendiente, tienen inclinación, en donde la fertilidad natural del suelo se pierde, es decir, hay erosión de los suelos. Entonces, si tengo cafetales con pendiente, yo tengo que hacer prácticas de conservación de suelos. Ellos son la siembra a curvas de nivel. Si ya están las plantaciones establecidas, yo tengo que hacer las barreras muertas utilizando ramas de los tallos de podas de café, los tallos de los árboles del café, las debo poner contra la pendiente. O también puedo sembrar barreras vivas para evitar que el suelo de la capa superficial se pierda. Ahora, también hablamos de otro principio que es el mejoramiento de suelos a través de la materia orgánica que podemos producir en nuestras fincas. Para mencionarte, tenemos la cáscara de café. La cáscara de café es un producto que tiene alto contenido en potasio, que debería ser descompuesto en una compostera con techo y que tiene que darse manejo, es decir, darse volteos, incorporarlos a otros nutrientes para enriquecer y acelerar su descomposición. Y luego, cuando ya esté descompuesto esta materia orgánica, el compost de café, se devuelve a las chacras. O también se puede usar para producir viveros o o lo que uno desee. Y lo último que consideramos el principio es la reposición de nutrientes al suelo que la planta extrae para producir X cantidad de quintales. Entonces, si una planta
si una plantación produce 15 quintales por hectárea, va a necesitar una X cantidad de nutrientes. Pero si produce 2X, va a necesitar 2X de nutrientes. Entonces, eso es directamente proporcional. Pero logrando estos tres principios, nosotros logramos tener un suelo sostenible y también mejoramos la nutrición y salud del suelo. Muy interesante todo lo que nos mencionas, Robert. Y ya para terminar con las preguntas, tú, desde tu experiencia y tus conocimientos, ¿qué le podrías recomendar a las familias productoras realizar en buenas prácticas en estas fechas de cosecha? Sí, ahora, en este momento, ahorita están en plena cosecha ya terminando, hacer una buena cosecha selectiva para lograr buenos cafés. Hay que cumplir con una buena cosecha selectiva, hay que hacer una flotación del café, hay que despulpar, hay que fermentar en función a la altitud, temperatura donde estén. Hay que lavar el café y también hay que realizar nuevos métodos de procesamiento para aumentar la calidad. Entre ellos hay muchas, hay los métodos naturales, Honey, doble fermentación, principalmente esos que ayudan a reducir el consumo de agua y por ende conservar los recursos hídricos. Pero también quería hacer referencia que debemos implementar prácticas que ayuden a conservar el medio ambiente. Es decir, por ejemplo, vamos a aumentar la productividad, la calidad del café, pero sin ampliar la frontera agrícola. Es decir, vamos a aumentar la productividad, la calidad en el mismo área, con las mismas plantas, sin deforestar, sin eliminar plantas del bosque, que son los sumideros de carbono, que ayudan a reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, la propuesta que yo les he venido comentando es para aumentar la productividad con las mismas plantas que tenemos. Y haciendo referencia a la época del año, pues ya estamos en la época de junio, estamos con la cosecha, en julio vamos a estar ya terminando la cosecha, en algunos otros lugares hasta agosto, y luego inmediatamente iniciaremos con la poda del café para garantizar la productividad, pero también teniendo en cuenta un plan de manejo planificado a largo plazo, teniendo en cuenta que el café es un cultivo de largo plazo y que se siembra al menos para 15 años y lograr una producción sostenida, tanto en ingresos, aplicar el manejo de podas, ¿no? Que incluye la poda cíclica, la poda en bloque, que lo hablamos de forma rápida, que esto está orientado a tal condición que puede tener cada lote. Para resumir, por ejemplo, la poda cíclica se corta cuando hay filas diferenciadas, y si no tenemos filas diferenciadas, es decir, las plantas están desordenadas, se aplica la poda en bloque. Se prioriza la rehabilitación en cafetales en el mismo área para ser más eficientes, es decir, aumentar la productividad de 15 a 30 quintales por hectárea. También se considera en cafetales manejar la sombra que hay, manejarla entre 30 a 40% de sombra, dependiendo de la altitud, pero también cafetales que tienen muy poca sombra, incorporar sombra, como ingas, especies maderables rentables, que ayuden a enfrentar el cambio climático y adaptarse. Y también, finalmente, aprovechar los subproductos que salen de la finca, como el compost, y aprovechar la cáscara de café para producir compost de calidad, con la finalidad de devolverlos al suelo y lograr un suelo saludable, un suelo sostenible en el tiempo. Y finalmente, quería complementar de todo lo que he venido hablando, es que debemos tener en cuenta que la mano de obra
va a seguir subiendo. Actualmente está a 30 soles en la provincia de Lamas, pero algunos pagan un poco más. En otras regiones del Perú está a 50 soles. Entonces, si nosotros venimos haciendo el trabajo de manera convencional o tradicional que venimos haciendo, nuestros costos de producción por quintal son muy altos, son 400 soles producir un quintal, y si vendes el quintal a 560, estás ganando 160 por quintal, que es una utilidad muy baja. Pero esto considerando que la mano de obra está a 30 soles, y si subimos a 35 soles, el costo de producción ya no va a ser 400, se va a ir a 450 y casi no vamos a tener rentabilidad. Es por ello que debemos implementar un sistema de manejo de podas planificado según las condiciones de la zona de vida, teniendo en cuenta hacer las labores de soporte en el momento oportuno, bien hecho y ser consecuente. Gracias, Robert. Muy interesante todas tus recomendaciones. Y qué importante es entender el rol de la nutrición integral para así tener una mejora en la productividad del café, ¿no? Y muy bien, quiero agradecerte por haberte dado un espacio, por la disponibilidad para ser parte de Voces del Bosque. Y realmente esperamos volver a entrevistarte muy pronto y así poder seguir aprendiendo sobre el manejo técnico del cultivo del café. Además, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que durante todo el mes de junio, el equipo de la Alianza Café va a respaldar todas las recomendaciones que estaremos compartiendo con ustedes. Pueden seguirlos en Facebook e Instagram como Alianza Café. Y muchas gracias, Robert. De repente, ¿quieres dar algunas palabras de despedida? Todo el equipo del programa Voces del Bosque y también a todo el equipo de la iniciativa de Alianza para los Paisajes por esta oportunidad de poder contribuir con un granito de arena en la caficultura de la provincia, en donde venimos implementando las buenas prácticas sostenibles del café. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Realmente esperamos que la información compartida el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes. Para mí, personalmente, ha sido muy educativo y espero que para ustedes también. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes desde las 6 p.m. por Radio Milenio. Y si se pierden este programa, no se preocupen. Pueden volvernos a escuchar el jueves a las 6 de la tarde. Además, pueden encontrar esta y todas las ediciones anteriores de nuestro programa Voces del Bosque en YouTube, en el canal de la Alianza para los Paisajes. Ahí puedes encontrar toda la lista completa. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Bosque y esperamos seguir contando con su sintonía todos los martes o jueves. Soy Yorka Panduro y a nombre del equipo de Alianza para los Paisajes y Rainforest Alliance les deseamos una feliz noche y una feliz semana. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Y eso fue todo el programa del día de hoy, de su programa favorito, Voces del Bosque. Estamos todos los martes desde las 6 de la tarde. Y si te lo perdiste, vuélvenos a escuchar los jueves en el mismo horario. Y eso fue Voces del Bosque.